Buenos días, jóvenes, si me logran escuchar. Buenos días con todos. Buenos días, jóvenes. Voy compartiendo la pantalla y me van a ir indicando si se logra visualizar. Logran visualizar mi pantalla, jóvenes. Buenos días, jóvenes, si me logran escuchar. Buenos días con todos. Bueno, vamos a ir continuando realizando en el área de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a progresión. Estar atentos en este tema porque va a haber fórmulas que debemos de saberlas para poder desarrollar cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando. En primer lugar, a lo que se refiere progresión, no se denomina progresión a toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Nos está indicando, ¿no?, que a continuación se observa lo que es la sucesión, ¿no? Como bien sabemos, en la clase anterior habíamos visto a qué se refería sucesión, ¿no? Teníamos que encontrar el número que va a continuar, ¿no?, de la siguiente sucesión, para lo cual en este caso ya vamos a tener que quizás indicarnos de una cierta, o sea, es término que vamos a tener que encontrar, ¿no? Para ello, acá tenemos en forma general que la sub n es igual a quién, a 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta que vamos a llegar hasta 2n más 1, donde cuál es una progresión ya que tiene una indiferencia común que es de 2 unidades. O también quizás no en este caso, cuando se habla de diferencia común, lo que está sucediendo es que el segundo término con el primer término, cuando restamos, vamos a encontrar, pues, ¿no? 5 menos 3 es 2. 7 menos 5 también es 2. Si restamos 9 menos 7, también es 2. Entonces, su diferencia común, pues, es 2. Para lo cual también, no ese 2 o ese valor de 2 que se está encontrando, también se le conoce con el nombre de razón. Lo que estoy queriendo decir, si yo voy del primer término hacia el segundo término, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que sumarle, ¿no? Más 2. Igual manera, cuando yo voy del 5, sumamos, en este caso más 2, también es 7. Y 7 más 2 también tenemos, ¿no?, 9. O también lo que se está realizando para poder obtener la diferencia común, o sea, 5 menos 3, eso de ahí vamos obteniendo, eso de ahí nos sale 2, ¿no? Igual, si restamos el que sigue, 7 menos 5, acá también igual esto obtenemos 2. Entonces, por eso acá estamos indicándolo que la diferencia común es de 2 unidades. En este caso, cuando se refiere a progresión, lo que vamos a tener que realizar es buscar, ¿no?, de una cierta cantidad de términos, para lo cual pues nos vamos a tener que ir aprendiendo, ¿no?, las cuales vamos a tener en cuenta. O sea, hay clases de progresión, donde tenemos dos clases de progresión. Uno es la progresión aritmética y dos la progresión geométrica. Cada uno de ellos vamos a ir indicando a qué se refiere, ¿no?, progresión aritmética, ¿no? Como bien estamos observando, en este caso la definición de progresión aritmética, o sea, una progresión o también conocido una sucesión aritmética, también llamada lineal o de primer grado, o sea, es una agrupación de elementos que poseen una diferencia constante o también conocida pues como razón, ¿no? Como se está mostrando a continuación. Esto de acá, lo que se va mostrando, eso de ahí pues va indicando que es la razón. Y nunca olvidarnos que también, ¿no?, vamos a ir empezando, pues, ¿no?, del primer orden, del segundo orden, en este caso, tercer orden, cuarto orden y así hasta el enésimo orden, ¿no? Teniendo en cuenta pues que hay también, hemos ido viendo, indicando a qué se referían en la sub 1, se refiere pues al primer término,
el A sub 2 es el segundo término, el A sub 3 es el tercer término, el A sub 4 el cuarto término, y así sucesivamente que se va a llegar hasta el A sub n, que eso de ahí es el término enésimo. Y la R, nunca olvidarnos que eso de ahí se conoce como el nombre de la razón. O también conocida pues como diferencia constante. Ahora vamos a ver, ¿no? El término enésimo, ¿no? Quizás en uno de los ejercicios nos pueda pedir encontrar el término enésimo, de lo cual vamos a ir simbolizando con el TN o AN. Cualquiera de esas dos maneras, ¿no? Y acá tenemos el A sub n va a ser igual a A sub 1 más quien n menos 1, todo multiplicado por R. O el A sub n es igual a A sub 0 más n por R. Teniendo en cuenta el A sub n es el término enésimo, el A sub 1 es el primer término, el A sub 0 es el término antes del primero, la R es la razón y n es el número de términos. Esas dos fórmulas es importante, ¿no? Que nosotros debemos aprender para poder ir solucionando. Vamos a ver a continuación el siguiente ejemplo. Nos dice hallar el término enésimo y el número de términos de la siguiente sucesión. Y estamos viendo, ahí tenemos, ¿no? La siguiente sucesión, que está el 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente hasta el 82. Para lo cual quizás se estarán preguntando, pero ¿cómo vamos a ir desarrollándolas? Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, saber pues cuál es el primer término, cuál es el segundo término, ¿para qué? Para poder ir reemplazando en la fórmula que ya hemos visto, ¿no? En lo que se refiere pues ahorita en la clase, ¿no? Lo que estamos viendo. Para la resolución, o sea, hallamos la razón y el término anterior al primero. Tenemos ahí, en este caso, la sucesión 4, 7, 10, 13, y así sucesivamente hasta el 82, para lo cual lo que se está realizando en este caso, en primer lugar es de 4, ¿no? Se está aumentando más 3 y llegamos 7. Y 7 también igual manera, aumentamos más 3, obtenemos 10, ¿no? Y de 10 más 3 también ahí se va obteniendo 13. Y si queremos aprender o, encontrar el término anterior del primero, lo que vamos a realizar es una resta, ¿no? Si voy yo de izquierda a derecha, voy a sumar, pero si en caso voy de derecha a izquierda, o sea, en este sentido, ¿no? En este sentido, lo que vamos a realizar es una operación de una resta. Pues 4 menos 3 es 1, por eso acá se está obteniendo el valor de 1. Teniendo en cuenta que vamos a utilizar, ¿no? Como yo les está indicando, puedo decir A sub n o también puedo decir T sub n. Eso va a ser igual a ¿quién? A 3. ¿Quién es 3? Es la razón, ¿no? Multiplicado por n, más ¿quién? El A sub 0. ¿Quién es el A sub 0? Pues es 1. ¿No? Eso hay que recordar con la fórmula, sí, que se está desarrollando en este caso es de la siguiente manera. O sea, el T sub n es igual la razón multiplicado por n y todavía lo voy a sumar el A sub 0. En este caso no sería A sub 0, sería T sub 0, porque estoy en el inicio indicando el término T. Entonces acá sería el T sub 0. Y como bien sabemos, esto de acá, el 1 es el T sub 0. R es este valor, el 3, ese es R. Y el T sub n, ¿no? O el último término. El número de términos se ha igualando al término enésimo al siguiente. Lo que está queriendo decir es que nosotros sabemos, esto de acá, el valor de 82, ese es el T sub n, ¿no? Por eso acá se está igualando.
que 3n más 1 va a ser igual a ¿quién? A 82. ¿Qué hago luego? Este 1 que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería 82 menos 1, sale 81. Entonces el 3n baja va a ser igual a 81. Luego que voy a realizar este 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. En este caso sería 81 entre 3, eso de ahí sale 27. Y eso pues es el valor de n. Otro también, ¿no? Dato pre es que en toda progresión aritmética la suma de dos términos equidistantes de los extremos nos da una misma cantidad. Quiere decir, no, por ejemplo, si yo sumamos de acá el valor de 4 más 82, sale 86, ¿no? Y para poder saber este número anterior, lo que tenemos que realizar es restar, ¿no? 82 menos 3, esto de acá pues nos sale 79. Y sumen. Ahora 79 con este valor de 7, ¿no? Sumen. Si sale 86. Eso es lo que nos está queriendo indicar, donde nos dice dato pre. O sea, de los sumando los extremos. Si yo ya lo sumé los extremos, me sale un valor, entonces voy en el que sigue, ¿no? En los siguientes términos. Voy a ir hasta poder encontrar o llegar hasta lo que es el valor del centro. Y estamos comprobando que sí estamos obteniendo la misma cantidad. Otra fórmula que deben de saber también es la suma de n términos. Que estamos viendo, ¿no? Hay en este caso la fórmula nos dice el Sn es igual a quien a la sub 1 más a sub n. Todo eso multiplicado por n y todo todavía dividido entre 2. O también en algunos casos van a tener que quizás encontrar como digamos, o sea, acá en este caso no va a ser A, ¿no? Puede estar el valor de T. Igual acá también el valor de T. Ya no vayan a decir que, bueno, yo tan solo es con la A, no, también puede ser con la letra T. Veamos a continuación el ejemplo, nos dice, haya la suma de la siguiente serie. Tenemos ahí la siguiente serie, en este caso como nos pide suma, ya no está considerado quizás con entre punto y coma, ¿no? Está el signo más, para lo cual acá tenemos el número 3, el 7, el 11, 15, 19 y así sucesivamente hasta 159. Para la solución tenemos, ¿qué cosa tenemos que realizar? Pues, en primer lugar, encontrar la razón. Y esa razón tienen que ser iguales. Y estamos observando que en todas vale 4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar el término anterior que el primero? Vamos a tener que restar. Y 3 menos 4 vamos a obtener menos 1. En este caso, lo que se ha hecho es lo siguiente, pues, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en este caso se ha puesto así, 3 menos 4. Cuando ustedes ven, en este caso estamos observando, los números tienen signos diferentes, porque el número 3 tiene positivo y el número 4 tiene negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Restar del número mayor menos el menor. Entonces, mayor es 4, 4 menos 3 es 1. Y el signo vamos a ir considerando del número mayor. ¿Quién es mayor? Pues 3 o 4. El mayor es 4. ¿Qué signo tiene de su signo? Siempre está adelante, pues, ¿no? Entonces negativo. Por eso ahí nos sale menos 1. Y por eso acá el término 0 está, o el término anterior que el primero también está saliéndonos menos 1. Una vez encontrado, lo que vamos a hacer ya es reemplazar en las fórmulas que ya hemos ido viendo, ¿no? En primer lugar, hallamos el número de términos. Y para ello, lo que se utiliza es la siguiente fórmula. El 4n va a ser igual a ¿quién? R por n menos el t sub 0. Pero en este caso, bien sabemos que el r vale 4 y el t sub 0 pues vale menos 1. Y también sabemos que el T sub n vale 159. Entonces vamos a ir reemplazando. Por eso acá está reemplazando. Es que 4n menos
1 igual a ¿cuánto? 159. Ahora, este 1 que está restando va a pasar al otro lado a sumar, que sería 159 más 1, 160. 4n baja. ¿Qué hago luego? Este 4 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 160 entre 4, eso sale 40. Y ese resultado que nos está saliendo sería que n es igual a 40. Otro tenemos que la suma sería igual a ¿quién? O sea, vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer término, pues, ¿quién es? Pues para nosotros, no es que vayan a pensar es menos 1, no. ¿Quién es su primer término? El primer valor de la sucesión que les indican es el número 3. Y el último, ¿quién es? Es 159. Y n es recién, ¿no? Que acabamos de encontrar, que vale 40. Y todo eso dividido entre 2. En donde acá estamos teniendo que S es igual a ¿quién? A 3 más 159, todo eso multiplica por 40 y dividido todavía entre 2. Desarrollando nos está saliendo que S es igual a ¿cuánto? A 3240. Bueno, esas son ya operaciones básicas que nosotras ya debemos de ir conociendo, ¿no? De qué manera se va desarrollando. No sé si hasta ahí están logrando entender o tienen alguna duda en la solución, ¿no? De este ejemplo. Bueno, si en caso no tienen ninguna pregunta, voy a ir continuando. Hasta el momento estamos viendo tan solo la parte teórica, no, todavía no estamos desarrollando ejercicios, ¿ya? En primer lugar, también, bueno, voy a volver a repetir, ¿no? Lo que se refiere a la progresión aritmética, ¿no? Quizás como han estado un poco separadas las fórmulas, no hemos ido captándolas, pero espero que con esta repaso, bueno, ya lo logremos entender, ¿no? Cuando les habla de progresión aritmética, o sea, su razón, lo que quiero decir es pues de cuánto en cuánto, ¿no? O en sí de cuánto en cuánto, ¿por qué lo digo? Es que se está sumando. Cuando rapidito, ¿no? Les dice a encontrar o hallar de la siguiente, pues, ejercicio o ejemplo, la progresión aritmética. Entonces lo único que ustedes tienen que pensar, su razón va a tener que ir aumentando. Entonces quiere decir que va a ir sumando. Pero si les habla de progresión geométrica, ahí vamos a tener que realizar ya la operación de la multiplicación. No es una estrategia, un artificio que nosotros ya debemos de conocer para poder desarrollar los ejercicios que se nos puedan presentar, ¿no? En este caso, es una sucesión de números de que cualquier término posterior al primero se obtiene, o sea, sumando el término anterior por un número obteniendo al posterior número. Quiere decir que si yo estoy sumando del primer término con un cierto número, voy a tener que obtener mi resultado, pues el segundo término. Eso es lo que se va a indicar. Bueno, lo que estamos viendo, el A sub 1, el A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, esa de ahí pues se refiere a una progresión aritmética, donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, el A sub 1 más D, el A sub 1 más 2D y así sucesivamente el A sub 1 más ¿quién? N menos 1, todo multiplicado por D. O sea, veamos las siguientes fórmulas. Bueno, acá ya les estoy mostrando, en realidad, bueno, en el anterior tan solo había dos fórmulas, ¿no? Pero del cual acá les estoy mostrando ya tres fórmulas. Ya depende del color, ¿no? Por ejemplo, del negro, bueno, es para poder encontrar el término enésimo. Y los que están de color rojo, recuadros, eso de ahí es para poder ya encontrar la suma de enésimo término. Bien ustedes pueden utilizar la primera o bien pueden utilizar la segunda. Si utilizan la primera, ¿no? Del recuadro de color rojo para poder encontrar la suma de enésimo término, van a tener que, saber cuánto vale el valor de n, cuánto vale el A sub 1 y el A sub n, donde n pues es el número de términos, ¿no? Que nos esté pidiendo. Ahora el A sub 1 se refiere al primer término y el A sub n es el término enésimo o el último número de la sucesión.
Y eso de ahí, si en caso no lo saben, el último término van a tener que utilizar la fórmula que está en recuadro de color negro, ¿no? Pero si ustedes quizás se acuerdan la siguiente fórmula, lo único que tienen que saber es el término, o sea, el primer término, el valor de n, la razón, ¿no? Entonces, ya no es necesario hallar el último término. Ya va a depender de qué ejercicio esté pidiendo calcular. Por ejemplo, tenemos donde acá cada una de las letras pues tiene su nombre, ¿no? En este caso, el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética, la letra D, o también en algunos casos van a encontrar que es R. Eso se llama diferencia aritmética de la progresión aritmética. O también quizás cuando está con R, algunos le conocen pues como razón aritmética de la progresión aritmética. El A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. 2, ¿no? En este caso hemos estado viendo todo relacionado a la progresión aritmética. Ahora vamos a ver la otra clase de progresión, que es la progresión geométrica, que vamos a ir simbolizando con la letra pues P y G, ¿no? Es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando, lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando les habla de aritméticas, se suma, pero si les dice geométrica, van a tener que multiplicar. ¿Qué cosas van a tener que multiplicar? ¿O de qué valor? Va a tener que ser la razón. La razón, ¿no? Entonces, el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Continuación, o sea, tenemos, ¿no? La siguiente, pues, sucesión. Pero en este caso se le dice, pues, que es una progresión geométrica, ¿no? Donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, el otro es A sub 1 por R, el que sigue el A sub 1 por R al cuadrado, y así sucesivamente hasta el A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Veamos las siguientes fórmulas. El primero que está apareciendo en la fórmula es para poder encontrar el término enésimo. El A sub n es igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y a la otra, la siguiente fórmula que se está mostrando es para poder encontrar la suma de enésimo término, ¿no? Teniendo en cuenta que el A sub n multiplicado por R menos A sub 1, todo eso dividía entre R menos 1. Donde el A sub 1 pues es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica. También tenemos que R es factor o razón geométrica de la progresión geométrica. El A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Y finalmente el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica, ¿no? Por eso les estaba indicando que es importante ustedes que sepan, ¿no? Esas fórmulas. Si en caso no lo supieran, pues se les va a parecer bien difícil, ¿no? De poder encontrar, ¿no? Las respuestas de acuerdo a que nos estén pidiendo desarrollarlas. Así es que recomiendo que ustedes se aprendan esas fórmulas. Si ustedes no se aprenden las fórmulas, va a ser bien difícil de que puedan ir desarrollando, ¿no? Después cuando quizás van a tener un examen, ¿no? En este caso, ustedes si saben la fórmula, se les va a hacer más sencillo, pero si no lo saben, va a ser un poco difícil, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar o por dónde voy a empezar a desarrollar? Eso es lo que quizás nos vamos a tener que ir preguntando, ¿no? Pero de ahí quizás lo vamos a ver, estaba sencillo, estaba fácil de poder desarrollarlas, ¿no? Siempre en cuando, pues, vamos a tener que aprendernos las fórmulas. Por eso es recomendable que ustedes, como bien saben, matemática debemos aprendernos, ¿no? Varias fórmulas, no tan solo de un solo tema, también de otros temas, para poder encontrar su desarrollo. Y aparte también es saber un poco de las clases anteriores, ¿no? O sea, de los temas anteriores. Como bien saben, acá les habla referida a sucesión, ¿no? Y esa, por ejemplo, ya hemos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver ejercicios de aplicación 1. Hallar el término del lugar 41 de la progresión aritmética.
tenemos a continuación, lo que observan en sí es una sucesión, ¿no? Pero como ya está impidiéndonos desarrollar la progresión aritmética, quiere decir pues que en toda esa pequeña sucesión que nosotros estamos observando, vamos a tener que ir quizás en este caso, como es aritmética, se va a tener que ir aumentando, ¿no? La razón, por ejemplo, si sumamos acá la razón del 1 para llegar a 4, o sea, de 1 para llegar a 4. Bueno, acá. Por ejemplo, para llegar de 1, para llegar a 4, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sumar en sí. ¿Quién me ordena? Porque es progresión aritmética. Con el número ya cualquiera. En este caso voy a tener que sumar más 3. Igual manera, el que sigue también. El que sigue también voy a seguir sumando. El que sigue también voy a seguir sumando, ¿no? Más 3, porque el que sigue 13 más 3 es 16. Ahora el que sigue sería 16 más 3, sería 19, ¿no? Pero o sea, es en sí sencillo quizás ir sumando más 3, más 3, más 3, más 3, hasta poder llegar hasta qué término, término 41. Pero ¿qué pasaría si en nuestro ejercicio nos pidiera quizás encontrar, ¿no? O hallar el término del lugar 100, por ejemplo? Pues no voy a estar sumándole, ¿no? Más 3, más 3. O sea, en sí estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Para evitar eso, es lo que vamos a tener que realizar en este caso. Vamos a tener que utilizar las fórmulas, para lo cual ya hemos visto, ¿no? En la parte teórica. Entonces, para la resolución, vamos a tener que ir recordando. Como nos pide el término del lugar 41, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos el A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 todo multiplicado por d. Un momentito, voy a borrarle ese número que está observándose. Ahí tenemos, ¿no? En este caso, he vuelto a escribir. Lo que vamos a realizar a continuación es ir aumentando, ¿no? Más 3 que yo estaba indicando al inicio, ¿no? O sea, 1 más 3 es 4, 4 más 3 es 7. Si en así al inicio estoy sumándole más 3, en el que sigue también pues tenemos que sumarle más 3, ¿no? Igual manera en los demás que va continuando, también vamos a sumarle más 3, ¿no? Porque 7 más 3 es 10, y 10 más 3 es 13, y 13 más 3 es 16. Tenemos, en este caso también, según la fórmula, ir sacando los datos, ¿no? Tenemos el A sub n, no sabemos, es lo que vamos a tener que ir encontrando. Luego viene el A sub 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque el primer valor vale 1. Ahora la D son todos los que están acá, los números, el número 3 de color rojo. Esa es la D o la razón. Ahora N es igual a 41. ¿Por qué? Es que nos está pidiendo encontrar el término del lugar 41. Por eso es el valor de N. Pero como bien sabemos, ya en este caso, el n está diciendo que vale 41, entonces acá ya no sería A sub n, sería el A sub 41. Eso de ahí, ese término vamos a tener que ir encontrando. Lo que hacemos a continuación es poner la fórmula del A sub n es igual a sub 1 más n menos 1, todo multiplicado por d. Teniendo en cuenta que el n pues vale 41, entonces diríamos el A sub 41 es igual a el A sub 1 que vale 1 más n menos 1. N vale 41, lo voy a restar menos 1, todo multiplicado por la letra D que vale 3.
Cuando ya tienen de esta manera la ecuación, lo que sí recomendable es que primero ustedes tienen que ir desarrollando los que están los valores dentro de un paréntesis. Otras palabras, lo que quiero decir es tratar de desaparecer esos paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Lo primero que tienen que ir anotando o escribiendo, en este caso, por ejemplo, esto de acá, el ASU 41 baja, también el 1 también va a bajar. Acá es lo que vamos a desarrollar, 41 menos 1, ¿no? Y el 3 también va a bajar. Ahí está, 41 menos 1, 40. Los demás bajan, ASU 41 es igual a 1 más 40 por 3. Luego, ¿qué van a hacer? Ya hay algunos que quizás lo pueden desarrollar de esta manera. Tengo acá el 1, luego me han enseñado que yo lo puedo hacer esto. Lo voy a sumar ¿con quién? Con 40. Después de haber sumado, voy a hacer la operación de la multiplicación. No, ese procedimiento no se sigue. Primero tienen que desarrollar esta multiplicación, que sería 40 por 3 y el resto baja tal como está. El A sub 41 es igual a 1 más 120. Y 1 más 120, eso de ahí pues sale ¿cuánto? 121. Entonces, para ir indicando en la respuesta, vamos a decir lo siguiente, que el A sub 41 va a ser igual a ¿cuánto? 121. Quiere decir que en el término del lugar, pues 41, ¿vale cuánto? 121. Es lo único que nos preguntan, ¿no? Nos están preguntando que encuentren, ¿no? En este caso, las sucesiones que va después de 16, igual del que siguen, ¿no? Nos está pidiendo. Tan solo nos está pidiendo del término 41. ¿No? ¿Y cuánto sale? Sale 121. Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. En caso no la tuvieran, vamos a continuar con otro ejercicio. Nos está diciendo hallar el término del lugar 150 de la progresión aritmética. Y nos da a continuación la siguiente sucesión. En la anterior sucesión hemos visto, han sido números, o sea, pares, disculpen, positivos. En este caso hay números negativos y también hay números positivos. Hay que tener en cuenta que en una sucesión no siempre va a haber quizás, no son números que son positivos o puede ser que todos sean negativos. Como en este ejemplo estamos observando que tienen, pues hay números negativos y también hay números positivos. Y debe de ir cumpliendo. A ver, un momento. Tiene que ir cumpliendo con todo lo que se va indicando, ¿no? Veamos en la resolución. ¿A qué me refiero que debe de cumplir? A la razón. O sea, tenemos esos valores, esa de ahí que va, ¿no? Que se va apareciendo esa línea, o sea, esta línea. Si ya empecé, si vale menos 12 más 5, ¿no? Me sale menos 7, en los sí demás también debe de ser más 5. Pero quizás hay algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué o cómo va a salir el valor de menos 12 si yo lo sumo más 5 me va a salir menos 7? Sí sale. ¿Qué hago acá? Lo primero que se hace es, ¿no? Poner menos 12, luego lo voy a sumar, más 5, y me está diciendo cuánto debe salir, menos 7. Menos 7. Cuando ustedes ven signos diferentes, un negativo, un positivo, puede ser positivo o negativo, resten, jóvenes. Del número mayor menos el número menor. En este caso, ¿quién es mayor? Pues 12 o 5. Mayor es 12. Voy a restar ¿con quién? Con 5. 12 menos 5, 7. Ahora el signo van a tener que considerar del número mayor. ¿Quién es mayor? Mayor es menos 12. ¿Qué signo tiene?
negativo. Y este menos 7, ¿es igual o no es igual con el resultado que me está diciendo que debe de salir menos 7? Sí son iguales. Está cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en este caso yo ya empecé que la razón vale más 5, en el que sigue también debe de ser más 5. En el que sigue también debe de ser más 5. Y vamos a ir comprobando que sí cumple. Sí cumple. Por acá nomás voy comprobando. Tengo así, menos 7. Me está diciendo debo de sumarle más 5. Y debe de ser igual a ¿cuánto? A menos 2 me está indicando. Y yo les he dicho, si ustedes nos observan, en este caso son signos diferentes de los números, resten número mayor menos el número menor. Mayor, ¿quién es? 7. ¿Quién es menor? 5. 7 menos 5, 2. Y ahora, ¿qué van a hacer? Considerar del número mayor su signo. ¿Quién es mayor? 7 o 5. Mayor es 7. ¿Qué signo tiene? Menos. Nunca se olviden que su signo siempre está delante de cada número. Y ese menos 2, ¿es igual o no es igual con el menos 2 que me debe de salir? Sí, son iguales. Está cumpliendo. De igual manera, con el que sigue, tengo menos 2 más 5. Igual, ¿no? Acá tengo 2, que es menor, y el 5 es mayor. Resto 5 menos 2, 3. ¿Quién es mayor, el 5 o el 2? Mayor es 5. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso acá ya sale positivo, ya no es necesario escribir. Luego, ¿qué hago? Nuevamente lo vamos a sumar. 3 más 5, 8. Y si se dan cuenta, en este caso, la razón vale ¿cuánto? 5. Entonces, como me está pidiendo hallar o encontrar el término del lugar 150, vamos a decir lo siguiente, pues, que el valor de n va a valer ¿cuánto? 150. Reemplazamos, ¿no? Como el valor de n vale 150, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar. Ahí está, 150. La sub 150 va a ser igual a ¿quién? Primer término. ¿Quién es el primer término? Es menos 12. Por eso se está escribiendo. Tienen que escribir de acuerdo con su signo. Menos 12. Luego viene más. N vale 150. Lo van a restar menos 1. Todo eso todavía van a multiplicar ¿con quién? Con la razón. En este caso, pues, ¿cuánto vale? Vale 5. ¿Qué les he dicho? Primero desarrollamos, en este caso, los paréntesis, o sea, dentro del paréntesis. Tratar de desaparecer esos paréntesis. El resto baja. El A sub 150 es igual a ¿quién? A menos 12 más 150 menos 1, 149. Luego lo multiplico por 5. Y 149 por 5, ¿cuánto es eso? Sale 745. El resto está bajando tal como está. El A sub 150 es igual a menos 12 más 745. Ahora sí, en este caso yo tengo un número negativo y un número positivo. ¿Qué voy a hacer? Restar número mayor menos menor. ¿Quién sería? Pues 745 menos 12. Eso de ahí sale 733. ¿Qué van a hacer luego? Considerar el signo del número mayor. En este caso, número mayor, ¿quién es? 745. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso ya como está positivo ya no es necesario escribirlo. Pero estamos obteniendo el A sub 150 es igual a ¿cuánto? 733. Y eso pues sería la respuesta. Con este caso ya estamos viendo dos ejemplos de progresión aritmética. Continuamos. Hallar la suma de 6 primeros términos de la progresión aritmética. En este caso, en su módulo, tratar de corregir. Ya, en su módulo me parece que está escrito casi 4. ¿Por qué lo van a corregir? Para que puedan aplicar y desarrollar con la fórmula. De salir va a salir, pero es de otra manera. Lo que yo trato de realizar es que ustedes, o sea, debemos de utilizar las fórmulas, ¿no? Entonces, tratar de corregir, que sería 3 entre 3, luego 2 tercios, 1 tercio. Veamos en la resolución.
En este caso, ¿no? Para la resolución, lo que vamos a hacer en primer lugar es encontrar cuánto vale la razón. ¿Cuánto vale la razón? ¿No? Entonces, en este caso, tendríamos así. Vamos a restar 2/3 menos 3/3. ¿Y cómo van obteniendo? En este caso, vamos a tener lo siguiente. Cuando ustedes tienen fracciones homogéneas, quiere decir que los denominadores son iguales, porque acá observamos, acá es 3 y acá también es 3. Van a considerar un solo denominador. ¿Y qué va a suceder con un numerador? Vamos a tener que restar, ¿no? Así tal como está. 2 menos 3. ¿Y cuánto es eso? Pues, en este caso sería menos 1. Porque 3 menos 2, 1. ¿Quién es mayor? 3. ¿Qué signo tiene? Menos. Por eso estoy poniendo menos 1. Y abajo es 3. Continuamos igual del otro para poder encontrar la razón. Sería así, 1/3 menos 2/3. Igual acá. Sería 1 menos 2 y acá 3. Restamos número mayor menos el menor. Mayor es 2. 2 menos 1, 1. ¿Quién es mayor? 2. ¿Qué signo tiene? Negativo. Menos 1/3. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? Entonces, Miss, un favor, ¿podría repetirlo? Porque, o sea, hasta una parte entendí, de ahí no sé, lo que he no, hecho de es ahí yo no puedo entenderlo, por favor. esta fracción del segundo término he restado ¿con quién? Con 3 y 3. Ellos dos he restado. Del segundo término con el primer término. Y estamos obteniendo menos 1/3. Ahora, en el siguiente paso, ¿qué he hecho? He venido de 1/3, he ido hacia acá, ¿no? Y también he tenido que restar. Y si se dan cuenta, nos está saliendo lo mismo, ¿no? Nos sale menos 1/3, menos 1/3. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esa fracción, o sea, que esa diferencia son iguales. Nos está saliendo 1/3. No, diré, disculpen, menos 1/3 en cada uno de ellos. Pero para lo cual, a ver un momento, déjenme por acá, porque en sí se va a cambiar de signo. Un ratito, a ver, déjenme comprobar. Ya. Es lo que he realizado, ¿no? Pero para que se den cuenta, en realidad que ellos dos, ¿no? Vamos a decir 3/2 menos 1/3. ¿Para qué estoy haciendo? Para poder encontrar la razón. Cuando ustedes resten 3/2 menos 1/3, debe de salir ¿cuánto? Debe de salir 2/3. Y sí cumple, ¿no? Desarrollen, sí va a cumplir. De igual manera, esto de acá, cuando ustedes van a restar, también
O sea, 2 tercios menos 1 tercio sale 1 tercio. ¿Para qué estoy haciendo? Para poder encontrar la razón. Porque a mí me están pidiendo encontrar la suma de los 6 primeros términos de la progresión aritmética. Bueno, en este caso es un poco más sencillo, ¿no? Como ya tengo 3 términos, tan solo pues me faltaría encontrar 3 términos más. Pero para lo cual, ¿no? Para poder desarrollarla, en este caso, debemos de utilizar ciertas fórmulas, ¿no? Pero para ello, nosotros, ¿se acuerdan? Acá, por ejemplo, debemos de saber el último término también, ¿no? Entonces, para no estar encontrando cuánto vale el último término, vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula, ¿no? En este caso, yo voy a utilizar la otra fórmula, ¿no? Que ya no hemos estado utilizando quizás. ¿Qué decía la otra fórmula? Que decía que la suma de los enésimo términos era ¿qué cosa? Estaba acá, un corchete, teníamos el primer término, nuevamente sumábamos con el primer término, ¿no? ¿Qué más? Luego más, en este caso paréntesis, que sería n menos 1, cerramos paréntesis, multiplicado por la d o la razón, y todavía todo esto debemos de multiplicarle ¿con quién? Con n. ¿Qué más todavía nos falta? Que se va a tener que dividir entre 2. ¿Sabemos cuánto vale el primer término? Este lado nomás voy a escribir. Primer término, sabemos. ¿Cuánto vale? Ahí está. 3 entre 3. Y cuando nosotros vamos a dividir 3 entre 3, eso nos va a salir ¿cuánto? Pues 1. Ahora, el valor de n nos está diciendo los 6 primeros términos. Entonces, quiere decir que n va a valer 6. ¿Qué más? Nos falta la letra D, o la razón, o la diferencia. ¿Eso cuánto vale? Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Lo único que nos va a quedar es reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a decir el S sub n ya no va a ser el S sub 6. O sea, vamos a tener que sumar los 6 primeros términos de esa progresión. El A sub 1 hemos dicho ¿cuánto vale? Pues 3 entre 3, pero eso 3 entre 3, ¿cuánto es? 1. Entonces vamos poniendo acá 1. Más 1 también nuevamente. Luego más, en este caso el valor de n, ¿cuánto vale? Vale 6. Lo vamos a restar menos 1. Y la razón, ¿cuánto vale? Menos. Cuando está menos, por favor, hay que abrir con paréntesis. Menos. Si lo dejamos así, sin paréntesis, un rato voy a escribirlo acá. Menos 1 tercio. Suponiendo, ¿no? No lo pongo el paréntesis. ¿Qué va a aparecer? Este número tengo que encontrar, ¿no? ¿Cuánto vale? Y luego voy a tener que restar con menos 1 tercio. Pero acá la operación se está haciendo es la multiplicación, porque n menos 1, o sea, me va a salir un número y debo de multiplicar con la d. Por eso es importante cuando ustedes aparece así una multiplicación, entonces cuando es número negativo o puede ser una fracción negativa, tienen que poner con paréntesis. Luego, ¿qué me falta? Cerrar el corchete, acá también abrir. Y todavía voy a dividir, en este caso, entre 2. ¿Y valor de n cuánto vale? Vale 6. En ahí puedo yo simplificar ¿quién? O puedo dividirlos, pues 6 entre 2 se puede dividir, ¿no? 2 entre 2, 1 y 6 entre 2, 3. Vamos reduciendo.
1 más 1, en este caso sería 2. Luego viene más. 6 menos 1, 5. Viene ahí paréntesis. Menos. Un ratito. Acá vale menos 1/3. Cierro paréntesis, que me falta abrir el corchete, cerrar el corchete y el valor de 3. Denominador ya desaparece porque ya es 1, porque 3 entre 1 es 3. Ya no es necesario escribir ese denominador, que sería ese 6. Va a ser igual a 2 más 5, ¿no? Multiplicado por menos 1/3. Y todavía multiplicado por 3. Ahora, ¿qué hacen? Desaparecer el paréntesis, pero nunca olvidarnos. Cuando primero se multiplican los signos más por menos, sería menos. El resto baja, sería el S6 igual. El 2 también baja, en este caso más por menos, menos. Ahora 5 por 1 sería 5. Viene de ahí, en este caso sería 3. Y luego cierro el corchete, de ahí viene 3. Luego, ¿qué van a hacer? Una multiplicación en aspa. Cuando ustedes tienen número entero, se puede convertir así en fracción, pero siempre y cuando dividan entre 1, para que no afecte ese resultado. Tendríamos así el S sub 6 es igual 2 por 3, 6. 1 por 5, 5. Pero nunca olvidarnos que ahí viene signo negativo, ¿no? Y 1 por 3 es 3. ¿Qué hago luego? Voy a abrir corchete y cerrar el corchete. Y todavía me falta el número 3. Ahora ese 3, con este 3 se eliminan. Porque este de acá, el primero, está en el numerador y el otro denominador se eliminan. Y me va quedando 6 menos 5. Voy a decir que el S6 es igual a 6 menos 5. Entonces voy indicando que el S sub 6, este es igual a 1. ¿No? Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. Y finalmente indicarles un ejemplo de progresión geométrica, ¿no? Nos dice, sabiendo que la sub 1 es igual a 5 y R es igual a 3. Hallar la suma de los 8 primeros términos de la progresión geométrica. En la resolución tenemos que recordar estas dos fórmulas, ¿no? En primer lugar, tenemos que encontrar cuánto vale el término enésimo, ¿no? Que la fórmula es A sub 1 por R elevado a la N menos 1. Y el otro, para encontrar, como nos dice, hallar la suma, eso sí, pues, ¿no? Vamos a tener que encontrar cuánto vale el S sub n igual a quien A sub n por R menos A sub 1, todo eso dividido entre R menos 1. Teniendo en cuenta que el S sub n es lo que vamos a hallar, en este caso nos dice 8. 8 primeros, entonces, ¿qué vamos a decir? Que el valor de n va a valer 8. El S sub, disculpen, el A sub 8 también, ¿no? Esos dos vamos a tener que encontrar. Y el A sub 1 es igual a 5 y R es igual a 3 y N es igual a 8. Ahora, en el paso 1, hallando el último término, utilizamos esta fórmula. El A sub n es igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la N menos 1. Reemplazando, vamos a tener A sub 8 es igual a 5 multiplicado por 3 elevado a la 8 menos 1. No es lo único que hacemos es reemplazar. ¿Qué hago luego? Desarrollamos la parte del exponente. 8 menos 1 es 7 y los demás baja. A sub 8 es igual a 5 multiplicado por 3 a la 7. ¿Qué hacemos luego? Desarrollamos 3 a la 7
Quiere decir, pues, que la base 3 se va a tener que multiplicar por sí mismo 7 veces. ¿Y eso cuánto sale? 2187, ¿no? Entonces sería a sub 8 es igual a 5 por 2187. Y esa multiplicación sale 10.935. Ya hemos encontrado cuánto vale el término 8. Luego, ¿qué hacemos? En el paso 2 se va a tener que hallar la suma de términos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. El A sub n, que ya hemos encontrado que sería 10.935, multiplicado por R, que vale 3. ¿De dónde voy sacando? De acá. De ahí vamos reemplazando. Menos el A sub 1. Acá me dice el A sub 1, que vale 5. Todo eso dividí entre ¿quién? 3 menos 1. ¿Qué hago luego? La multiplicación de 10.935 por 3 sale 32.805. Luego lo voy a restar menos 5, dividido entre ¿quién? 3 menos 1, sale 2. Primero hago la diferencia en el numerador. De 32.805 menos 5 sale 32.800. Todo eso dividido entre 2. Y esa división es exacta donde obtenemos que el S sub 8 es igual a 16.400. Y eso sería la respuesta. Ya, lo único que tienen que hacer, jóvenes, es seguir de acuerdo a la fórmula que se les está indicando, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Jóvenes, ya nos estaremos viendo, ¿no? En la siguiente semana. Gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Miss.